Saludos amigos de Buenas Nuevas. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que tú tienes a alguien, si no eres tú, que tú conoces, las alergias. Y en esta época del polvo del Sahara, hoy vamos a hablar con un doctor que nos va a dar recomendaciones para cómo combatir esta época de alergias y cómo salir de esta problemática. Bienvenido, doctor Luisán Terrats. Tarrat es mi apellido, Tarrats. gracias, muy amable y gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar en este foro. En Puerto Rico, la alergia es algo muy común en la población. Es extremadamente común, ¿verdad? Los factores de alergias nasales tienen mucho que ver con la cantidad de aeroalérgenos que existen en el aire y Puerto Rico, por su naturaleza tropical, por la alta humedad que hay y por la mucha vegetación y la densidad poblacional, es un lugar que en términos por unidad de volumen de aire tiene tantos alérgenos que es bien perenne, ¿verdad? Las alergias están todo el año aquí en Puerto Rico y tenemos muchas personas que se afectan por las mismas. Eh, Conocemos sobre el polvo del Sahara. Cuando hablamos de Ujú, alergias, ujú. ¿hay alguna otra época o alguna temporada en Puerto Rico que es igual que esta época del polvo del Pues Sahara? Puerto Rico, ¿verdad? A diferencia de otros lugares donde hay cambios de estaciones climáticas, los alérgenos en Puerto Rico tienden a ser perennes. Eso significa que están todo el año. Ok. Ya sea los distintos pólenes, sí hay una correlación entre los meses que hay más humedad y más presencia de esporas de hongo en el ambiente, ¿verdad? Como resultado de eso. Y tenemos también un fenómeno que es más temporal en esta área del verano, del polvo del Sahara, que es un fenómeno que trae un montón de alérgenos, pero también trae un montón de irritantes nasales que causan síntomas similares. Me está curioso porque aunque todos estamos expuestos a la misma condición, vamos a poner el polvo del Sahara, Ujú. por alguna razón hay gente que es bien afectada y hay otras que la pasamos normal porque, por ejemplo, a mí es alguien que no me afecta el polvo del Sahara. Pero Claro. entonces, en cambio, puedo tener una persona a mi lado o en mi misma casa que le afecta mucho. ¿Por qué esa variación? Bueno, son variaciones genéticas. Distintas personas tienen distintos niveles de atopia y hay personas que responden de una manera más significativa. Cuando tú tienes esa respuesta, no es otra cosa que tu cuerpo tratando de protegerte. En ocasiones, tu cuerpo puede ser tan y tan eficiente en ese proceso de protección que causa una inflamación tan significativa que te da síntomas. Pero inclusive en personas como tú que no perciben de una manera muy sintomática la exposición al polvo del Sahara, probablemente si te hacemos una endoscopia nasal y te chequeamos, tú vas a tener cierto nivel de inflamación nasal en comparación con un baseline. Y si es algo que tú te dedicaras rutinariamente, ¿verdad? Y te exhorto a cosas como irrigaciones nasales o a la remoción cuando tienes esa exposición, yo estoy seguro que no en el momento, pero al pasarle 7 a 10 días, tú vas a ver una diferencia en la manera que tú respiras, aún cuando no necesariamente tienes esos síntomas clásicos de alergia. Yo quiero aprovechar que usted está aquí. Mi hermano cuando va al gimnasio conmigo me regaña todo el tiempo por mi forma de respirar. ¿Cómo es tu forma de Yo respirar? no puedo respirar por la nariz. Yo siempre he dicho que mi nariz es muy pequeña. Si yo trato de respirar por nariz y boca, me asfixio. Todo el tiempo estoy por boca, Pues como si yo, estuviera asfixiado. sí, eso nunca es normal. Y si hay un mensaje que a mí me gustaría compartir con tu audiencia, es que respirar por la nariz es la manera correcta de respirar. Cuando respiramos por la boca no es normal. Y cuando es un proceso que dura por un tiempo prolongado de tiempo, debe ser explorado. Puede ser algo tan sencillo como una desviación del septo nasal, ¿verdad? Una desviación del tabique, pero puede estar asociado a algún tipo de pólipo, alérgeno, inclusive en ocasiones puede estar relacionado a una masa. Pero lo más común son problemas de septo y problemas de inflamación de los filtros nasales. Así que aunque mencionaste que tú no sientes mucha sintomatología, pues hay veces que si tienes un problema obstructivo y estás respirando más por la boca, pues el filtro te lo está haciendo la boca y no la nariz. Y no necesariamente tienes que tener esos síntomas. A lo mejor te dan unos síntomas de resequedad en la garganta, tos o otro tipo de cosas. Pero con gusto te chequeamos y te ponemos a respirar por la nariz. Y te pregunto, ese diagnóstico mío de respirar por la boca, ¿son muchas las personas que lo hacen o no? Hay una epidemia de respiradores orales. Eh,
bien dramática. Mucho tiene que ver, Eso es nuevo para mí. sí, Una epidemia de respiradores orales. respiradores orales, tiene mucho que ver, tiene que ver con la calidad del aire y la obstrucción y la inflamación crónica que hay. El sobrepeso es otro factor que contribuye significativamente porque la inflamación y el recrecimiento de los tejidos a nivel de la garganta hacen que, aun cuando tú puedas respirar por la nariz, el aire encuentre un bloqueo y eso te lleva a respirar por la boca. Así que hay demasiadas personas respirando por la boca que no es la manera correcta. Sí, obviamente yo puedo respirar por la nariz, pero siento que la cantidad de aire no es la misma. No es normal. Y eso tiene, en el 99.99% de los casos, tiene una explicación y tiene una solución. Y te pregunto, ¿hay algún ejercicio casero para ir cambiando ese hábito? Número uno están las irrigaciones nasales con salina, que es parte de lo que nosotros estábamos trabajando, porque las irrigaciones es un método natural que remueve las secreciones de la nariz, remueve los alérgenos, hace que la nariz, la inmunología nasal sea más efectiva y disminuye dramáticamente el proceso inflamatorio en la nariz y hace que el cross-sectional área de la nariz aumente y respire por la nariz. También en algunos casos, ¿verdad? Esto no es para todo el mundo. Algunos pacientes se pueden beneficiar por algo que recientemente ha cogido mucho auge, que es el tape en la boca, ¿verdad? O el mouth taping. Ponerse un pedacito de tape en la boca para estimular la respiración Me nasal. desespero. Sí, pues te desespera porque tú tienes una causa probablemente obstructiva en la nariz. Y te tapas la boca y el flujo no es el mismo y lo sientes, claro. El tamaño de la nariz no tiene nada que ver. El tamaño de la nariz tiene mucho que ver, pero sin embargo, tú puedes ser una persona bien narizón o puedes ser una persona con una nariz chiquita. La nariz, el órgano de la nariz, tiene un componente externo que es el que tú y yo vemos Ajá. y tiene un componente interno que es hasta más grande que la nariz, que está dentro de la cara. Así que el concepto de nariz grande o pequeña hay que calificarlo de esa manera. Me vienen a la mente algunos chistes Oye, crueles sí, de nuestra pregunta adolescencia. válida, pregunta válida. He visto muchas personas, y conozco, que se pasan como, no sé si rascándose la nariz y cogen aire duro, hacen Sí. ruido. Ujú. Siempre he dicho que eso tiene que afectarte de alguna forma. Claro. ¿Cuál es la peligrosidad de estar inhalando así duro para rascarte? Bueno, en términos generales, ¿verdad? Lo primero es que puede ser un hábito desagradable. Lo segundo es que en algunos casos eso puede resultar en la ruptura de capilares intranasales y causar un sangrado nasal. En casos bien extremos, dependiendo, en pacientes que tienen apnea obstructiva, una respiración muy forzosa puede ser tan severa que causar edema pulmonar, ¿verdad? Eso es raro, pero está súper descrito también. Ok. Quiero que nos dejes algunas recomendaciones. Sé que tienes un producto Ujú. para estas personas que están sufriendo de alergia todos los años, año tras año, polvo del Sahara cada vez que llega. Eh, ¿Cuáles son esas recomendaciones que le puedes dar? Y háblanos también del producto que tienes. Bueno, pues, ¿verdad? Siempre hablamos de la prevención y la mejor manera de controlar la exposición al alérgeno es prevenirlo. En algunos casos con protección adecuada, depende del tipo de trabajo a lo que uno se dedique. Pero de manera práctica sabemos que todo el mundo quiere salir y disfrutar la vida y más en Puerto Rico que el clima es tan ameno a estar en los exteriores. Y cuando estás en los exteriores, sin duda alguna vas a tener exposición a este particulado. Y lo que queremos lograr es no solamente que seas capaz de tratar esos síntomas una vez tienes la sintomatología como resultado de exponerte a esta alergia, pero ¿qué podemos hacer para prevenir esa reacción en primera instancia? Y en ese sentido, las irrigaciones nasales con agua de sal son extremadamente efectivas en la remoción de ese particulado de la nariz. Yo sí. Perdóname que te interrumpa. ¿Eso que nos está recomendando es algo casero? ¿O eso es un medicamento?
Eso existen distintos productos de los cuales Verbol es el Ok. más reciente, desarrollado aquí en Puerto Rico, que tiene un nivel más alto de sofisticación, pero es la formulación de agua salina. Tú lo haces, pero obviamente controlado, no estás cogiendo una sal que no conoces o coger agua de mar que podría estar contaminada o pudiese tener un contenido de sal demasiado elevado para la nariz. Eso es como las terapias. No es Con... una terapia Ok. porque más que ser un nebulizador es una irrigación, es un chorro. Uno prepara una botellita, te la puedo enseñar Sí. aquí. Uno prepara una botellita como esta, ¿ok? Y a esto se le deposita una tableta de sal que se diluye en agua, que tú lo llenas aquí hasta el marcador. Esto se disuelve en aproximadamente 5 a 10 segundos y produce una solución. Y uno se lo coloca cerca de la nariz, lo presiona con gentileza y el agua entra por un orificio y sale por el otro. Oh. Cuando hace esto con este producto que es científicamente validado, pero a la misma vez es natural, eso remueve toda esa mucosidad, todo ese depósito de alérgenos y te da un alivio instantáneo de una manera segura, efectiva, que no es adictiva, que no tiene efectos secundarios sistémicos de ningún tipo. Así que la recomendación más efectiva y más segura sería una irrigación nasal. La persona que decida, ¿verdad?, utilizar este producto, si quieres enseñar la caja para que la Ujú. gente la vea a la cámara ya. eh, Esto es algo que se estaría haciendo diariamente. Sí, ¿Cómo es el uso? eso es excelente pregunta. Todo va a depender de cuándo es la indicación. Para muchos de mis pacientes que tienen sinusitis o alergias nasales pueden ser mínimo 2 hasta 3 veces al día. Personas que tienen mucha exposición a particulado, que trabajan cortando cemento, ligando arena, ese tipo de cosas, pues a lo mejor con más frecuencia. Desde el punto de vista para el usuario regular, para la persona regular, que no tiene, como es tu caso, Sí, un que no. síntoma que tú sientas tan marcado, que sí tiene. Lo que pasa es que no se han convertido en un eje que te estén afectando la calidad de vida tan significativo por el momento. Eso puede cambiar. Es utilizarlo como una rutina, igual que la higiene oral, ¿verdad? Uno se irriga 2 veces al día, la misma recomendación que lavarte los dientes. El proceso de disolver la tableta, preparar el sistema y lavarte la nariz puede demorar entre unos 20 a 35 segundos. Es algo relativamente rápido y fácil de hacer. Las personas crónicas, ¿verdad? De los que estamos hablando de que tienen alergias crónicas, ¿esto es algo que se puede curar o lo van a tener por siempre y es simplemente controlarlo y minimizarlo? Eso es buena pregunta y eso hay muchas personas trabajando en contestarla. En términos generales, van a haber una edad de niños adolescentes que van a presentar eso y cuando llegan a la adultez temprana se han expuesto tanto a los alérgenos que básicamente los síntomas desaparecen. ¿Ok? Hay pacientes que van a continuar con eso toda la vida hasta que llegan a la vejez, donde en la vejez nuevamente hay un valle donde los alérgenos vuelven a decrecer. Algunos de estos pacientes que tienen alergia van a desarrollar sinusitis y eso es otra condición con síntomas similares pero de una manera distinta. Así que para contestar tu pregunta, hay ciertas personas cuando son jóvenes van a poder desensitivizarse y resolver sus problemas. Hay, otros, hay otras personas que no. Hay personas que pueden recibir tratamiento con inmunoterapia, ¿verdad? Con las llamadas vacunas de alergia y pueden resolver sus síntomas y gran parte de sus síntomas. Lo que pasa es que en Puerto Rico hay tantos aeroalérgenos que no tenemos, número uno, ni vacunas para todos los que hay. Y número dos, hay momentos en que los síntomas son similares, pero no es una alergia. ¿Me entiendes? Al final la gente piensa que todo el mundo que estornuda le pica la nariz y tiene moco y se le tapa la nariz, tiene alergias nasales. Pero hay otros factores, hay irritantes, ya sean gases, ya sean químicos. Hay irritantes como las máquinas de apnea, como el CPAP, ¿verdad? Que estos pacientes pueden desarrollar estos síntomas de la nariz tapada, congestión nasal, moquera, obstrucción, presión en la cara
y no están teniendo un efecto alérgico, lo que están teniendo es un efecto físico irritante del aire. Y estas personas, todos, no importa en la gama donde tú estés, todos se benefician de irrigaciones nasales. Así que una terapia de primera línea que es súper efectiva para cualquier problema de obstrucción nasal. Se me ocurre preguntarle, por su experiencia en su clínica, ¿quiénes sufren más o quiénes buscan más ayuda a este problema en su oficina? ¿Llevan niños, adultos, personas mayores? Yo veo de todo, ciertamente en los niños hay una alta prevalencia. La data en ocasiones puede presentar que una enfermedad con una incidencia más común en mujeres, pero esa data es un poco confusa porque en términos generales las mujeres tienden a atender mejor su salud que los hombres. Así que una estadística que puede estar un poquito sesgada, no por la incidencia, sino porque quién finalmente va a buscar. ¿Quién termina yendo y quién no? ¿Quién termina yendo? Yo, donde veo un poquito de desbalance hacia los hombres, es la presencia del ronquido. Yo tengo mucho paciente hombre que lo lleva a su esposa porque está roncando. Y está roncando porque no está respirando por la nariz. ¿Usted es de los que receta la máquina de apnea del sueño o no? Yo no receto la máquina de apnea, pero veo es una parte bien integral de mi práctica porque yo veo muchos pacientes que tienen apnea porque tienen una obstrucción nasal o pacientes que están utilizando una máquina de CPAP para tratar la apnea y no la toleran porque la nariz se les tapa. Ahí entra usted. Así que en esos dos escenarios yo tengo una parte sustancial de mi práctica que se dedica a eso. Como dato curioso, yo bajé 30 libras hace poco. Te felicito. Y mi esposa está contenta porque dejé de roncar. Yes. En febrero comencé a comer bien. Dije, voy a comer bien. Tengo que bajarle estos cachetes. Y ya llevo 30. Buenísimo. Y me dijo que ya no ronco. Así que... Pues bajaste el peso y si tenía el problema del peso y el problema de la obstrucción nasal, más duro ibas a roncar que si respiras por la nariz. Y ya que estás en este proceso de perder peso y dedicarte mejor a tu salud, pues la higiene nasal y respirar por la nariz es ese próximo paso. Y vas a notar que vas a dormir mejor. Cuando te ejercites, tu performance va a ser mejor. Todo mejora porque la nariz es un órgano, ¿verdad?, que filtra el aire, lo humidifica y lo calienta para que llegue al pulmón de una manera óptima para uno poder absorber el oxígeno. Cuando respiramos por la boca o cuando la nariz no es tan efectiva y no humidifica, filtra o calienta el aire de una manera correcta, la cantidad el aire entra, pero ese aire no tiene la capacidad de disponer del oxígeno en la sangre de una manera tan efectiva. Se me ocurre esta pregunta, no sé si es muy inteligente, pero la quiero hacer. Cualquier cosa, como yo soy el editor, yo edito esta parte. ¿Los que se ponen pantallas en la nariz, eso afecta o realmente no? Eso puede afectar a ciertos pacientes. Hay dos tipos de pantallas en la nariz. Existe la argolla o el diamantito que se pone en el ala nasal. Eso puede afectar porque puede resultar en la debilidad del cartílago y que haya un colapso de la válvula nasal. Y eso lo ven algunos pacientes que cuando respiran, ¿verdad?, la nariz debe tender a hacer un aleteo hacia afuera y estas personas cuando respiran, la nariz colapsa. Eso es un colapso de válvula nasal y puede ser ocasionado o exacerbado por el uso de ese tipo de pantalla. Existe otro tipo de pantalla que es la argolla en la columela. Al medio, sí. En la medio. Esa, no, fuera de que tiene un objeto extraño que impide parte del flujo del aire, esa no tiende a afectar la estructura nasal de una manera tan significativa. O sea, que no tengo que editar la pregunta. No, es tremenda pregunta y es una pregunta con mayor vigencia porque en nuestro entorno el uso de pantallas nasales se ha disparado dramáticamente. Sí. En la India esto es algo bastante presente. Hay muchos estudios anatómicos y cadavéricos de personas que tuvieron pantalla por mucho tiempo y eso nos deja hacer cierta analogía con las narices en Puerto Rico y en Estados Unidos
y en otros lugares. He visto, ya para concluir, doctor, que llevamos aquí ratito, he visto en internet que hay como unos imanes que te expanden. Ujú. ¿Eso es recomendable? Pues eso depende cuál es la etiología. Eso puede funcionar para pacientes que tienen el colapso de la válvula, pero eso es algo externo que tienes que usar con frecuencia para reparar las válvulas nasales. Existen procedimientos quirúrgicos que ayudan eso. Lo otro, que algunos pacientes que tienen inflamación dentro de la nariz, pues lo utilizan porque abren más la parte de la nariz y aunque está inflamado, tienen más espacio. Pero no le funciona a todo el mundo, se limita a ese grupo en particular y hay personas que sí ven beneficio con usarlo, sin duda. Doctor, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Dónde pueden comprar Burble? Y redes sociales. Pues nosotros, nuestra página de internet, letsverbal.com, ahí pueden conseguir el producto. Estamos en Amazon también y esperamos en el mes de septiembre estar en una farmacia de la comunidad cercana. Así que estamos bien contentos. Esto es un producto totalmente puertorriqueño, pero que no viene a llenar un campo de queremos ser un producto puertorriqueño. Nosotros somos el mejor producto en el mercado, ¿verdad? Lo decimos con mucha humildad porque es el trabajo de no solo mío, pero sino de un grupo de personas, diseñadores, científicos, ingenieros, manufactureros, y nos llena de mucho placer poder tenerlo aquí en Puerto Rico como nuestro primer campo, nuestro primer mercado. Muchas gracias, doctor. Muy amable y gracias por la oportunidad.